el último hombre bajo la tormenta. En los días antiguos, cuando las estrellas aún cantaban y el viento llevaba la voz del Creador, la tierra entera se había oscurecido, los hombres habían llenado el mundo de violencia, olvido y orgullo. Sus ciudades brillaban, pero sus corazones estaban vacíos. Solo uno, un anciano de mirada firme y manos agrietadas por el trabajo, escuchaba todavía la voz que hablaba desde las alturas. Su nombre era Noé. Mientras otros reían, él construía. Mientras el mundo danzaba en su perdición, él recogía instrucciones divinas, grabadas en su alma como fuego. Una noche, mientras dormía, una visión lo arrancó del silencio, un océano. Sobre el cielo, rugiendo con furia, animales huyendo, hombres clamando, y un arca, su arca flotando entre las ruinas del mundo. Cuando despertó, supo que no había tiempo que perder el llamado del trueno. Noé, dijo la voz, no con palabras, sino como un temblor en los huesos. He visto lo que la humanidad ha hecho con el mundo que les confié. Todo será lavado, todo, menos lo que tú preservarás. El anciano cayó de rodillas, no por miedo, sino por el peso de la tarea. ¿Y cómo lo haré, Señor? ¿Cómo salvaré a las criaturas de tu creación? Preguntó, con las manos al cielo. El cielo no respondió con explicaciones, solo le mostró un diseño, una nave gigantesca, de madera y proporciones nunca vistas. Un arca, recogerás 2 de cada criatura, macho y hembra, y llevarás contigo a tu familia. Solo así volverá a haber vida después del diluvio, dictó la voz. Al amanecer, Noé comenzó a reunir madera, cedro del Líbano, roble, pino, clavó, con sus propias manos cada viga, día tras día, y mientras el arca tomaba forma, las risas crecían. Mira al loco de la montaña, gritaban los hombres desde sus torres de piedra. Cree que vendrá agua del cielo, pero Noé no los escuchaba, porque en su corazón ya llovía la marcha de los sin voz. Algo empezó a cambiar en el aire. Las aves volaban más bajo, las bestias salían de sus escondites sin temor. Un murmullo recorría los bosques, las montañas, las llanuras. Primero, llegaron los ciervos, luego los lobos. Después, un rugido partió la mañana, y una pareja de leones descendió lentamente por la colina, sin cazar, sin pelear. Nadie los guiaba, y aún así, todos marchaban, como si el mismo mundo les susurrara el camino al oído. Los hijos de Noé observaban desde la colina. Padre, ¿cómo saben venir? Preguntó Sem, maravillado. Noé, con los ojos húmedos, respondió, porque ellos aún recuerdan al Creador. Pájaros de plumajes imposibles posaban sobre la estructura del arca, serpientes se enroscaban dócilmente en las vigas. La creación entera parecía entender que el final era también un nuevo inicio. La gente de la ciudad vio la procesión con asombro, y si tiene razón, susurraron algunos, pero sus líderes se burlaron más fuerte, tapando el miedo con carcajadas. Las puertas selladas, los cielos rotos, el silencio después del estruendo era absoluto. Dentro del arca, todo se detuvo. Los animales, que habían sido inquietos, se acurrucaron. Las antorchas apenas titilaban, como si supieran que estaban por presenciar algo más antiguo que la historia. Y luego, cayó la primera gota. No fue una lluvia común, fue pesada, densa, como si cada gota llevara siglos de tristeza divina. Noé la sintió golpear la madera del techo, 1, 2, 100 veces, y entonces, el cielo se rasgó. Lluvia, no como aguacero, sino como un océano volcado. El agua no solo caía desde arriba, brotaba desde el suelo, desde las piedras, desde las raíces mismas del mundo. Los ríos se desbordaron como serpientes furiosas. Las casas flotaban, las torres se derrumbaban. Los hombres, los que reían, ahora gritaban. Noé, clamaban algunos, trepando la colina. Ábrenos, déjanos entrar. Pero el arca no era ya de Noé. La puerta se había sellado con la mano de Dios, y ningún hombre podía forzarla. Adentro, los hijos de Noé oraban. Su esposa lloraba en silencio, por los que había amado y no creyeron. Y Noé, con la frente sobre el suelo de madera, dijo solo una frase: tu voluntad, no la mía. Es solo una coincidencia, un truco del loco del arca. Los cielos crujen,
La tierra responde. Esa noche, el suelo vibró como si un corazón antiguo comenzara a latir bajo la tierra. Los árboles susurraban entre sí, sus hojas temblando con un viento que no venía de ninguna dirección conocida. Las aves no cantaron al amanecer, los perros no ladraron, hasta el río junto a la aldea dejó de correr, como si también contuviera la respiración. En lo alto del arca, Noé levantó los brazos al cielo y gritó con voz clara: el día está cerca, entrad, todos los que creéis en la palabra. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, corrieron de un lado a otro, asegurando compartimentos, cerrando trampillas, contando animales. Su esposa y nueras llevaban comida, agua, semillas, vida futura en pequeñas bolsas. Y entonces, la primera grieta, un trueno, pero no venía del cielo. La tierra se abrió en la distancia, y columnas de vapor brotaron del suelo como si el inframundo estuviera exhalando. El cielo se ennegreció tan rápido que algunos creyeron que era de noche. Los burladores corrieron al templo de sus ídolos, buscando respuestas, pero las estatuas no hablaron, solo miraban con ojos de piedra. Noé miró a su familia por última vez desde lo alto de la rampa. Es tiempo, 40 noches, un solo destino. El arca crujía como un gigante dormido flotando en la nada. Por fuera, el mundo era caos, montañas cubiertas, ciudades barridas. La tierra, una sola herida abierta cubierta de agua, pero por dentro, la oscuridad era distinta, era calma. La lluvia no cesó. Día y noche, el tambor eterno del agua golpeaba el techo de la nave. Los animales no rugían, no graznaban, no chillaban, solo respiraban, como si también supieran que estaban cruzando un umbral invisible entre dos eras. Noé caminaba por los pasillos del arca, antorcha en mano. Observaba a los ciervos durmiendo junto a los tigres, a las águilas posadas junto a las serpientes. Este es el mundo que debió ser, murmuró, pero no era paz lo que sentía, era responsabilidad. Afuera, el agua borraba civilizaciones. El susurro del viento nuevo. La lluvia cesó, no de golpe, sino como un canto que se apaga lentamente. El último trueno se perdió en el horizonte como el rugido final de un gigante moribundo. Y entonces, silencio. El arca flotaba sobre un mar infinito. No había montañas, no había tierra, solo el cielo y el agua, como en el primer día de la creación. Los días eran interminables, las noches, más largas aún, pero el aire había cambiado, era más limpio, más frío, más puro. Noé subía cada día a la única ventana en lo alto del arca, miraba el horizonte, solo mar, pero también esperanza. Una mañana, tomó a un cuervo y lo soltó. Ve, susurró, busca donde posar tus alas. El cuervo voló, giró en círculos, y no volvió. Pasaron más días. Entonces soltó una paloma. La primera vez regresó sin nada. La segunda trajo en el pico una rama de olivo. Noé cayó de rodillas. La tierra vive. Su esposa lo abrazó sin palabras, y hasta los animales parecieron alegrarse. Los leones rugieron, los caballos relincharon, las aves cantaron por primera vez en semanas. El nuevo mundo los esperaba, pero aún no se mostraba. Adentro, él debía preservar lo último que quedaba del sueño de Dios. En las noches más largas, cuando el trueno parecía el rugido de 1000 bestias y el arca bailaba como hoja en vendaval, los hijos de Noé dudaban: ¿y si no vuelve a haber tierra, padre? Noé no respondía con certeza, solo cerraba los ojos y recordaba la voz, la promesa, el primer paso sobre un mundo lavado. La madera húmeda crujió cuando el arca se posó suavemente sobre la cima del monte Ararat. Después de meses, suspendidos entre cielo y agua, la tierra había hablado de nuevo. Cuando Noé abrió la puerta, el aire que entró era diferente. Olor a barro fresco, a hojas nuevas, a comienzo. Uno a uno, los animales descendieron. No corrieron, no huyeron, caminaron, como si supieran que eran los primeros en pisar el suelo de un nuevo pacto. Noé descendió último, tocó la tierra con las manos, y lloró. Gracias, dijo al cielo, por darnos una segunda oportunidad. Sus hijos lo ayudaron a levantar un altar con piedras del nuevo mundo, no un templo de oro, sino uno de gratitud. Allí,
Noé encendió fuego y ofreció un sacrificio de honor al Creador. Y por primera vez desde el diluvio, el cielo habló de nuevo, una luz descendió entre las nubes, y una voz, suave, profunda, eterna dijo, nunca más destruiré la tierra por culpa del hombre. Mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche, y como señal de su promesa, un arco de colores surgió entre los restos de la tormenta, el primer arco iris, tierra nueva, corazones viejos. La tierra era virgen otra vez, sin torres, sin muros, sin ídolos, solo viento, roca, cielo, y hombres. Noé y su familia plantaron semillas, cavaron pozos, domaron la nueva tierra con manos que aún temblaban por lo que habían visto. Cada árbol que brotaba era una esperanza, pero también una responsabilidad, porque aunque el mundo había sido lavado, el corazón del hombre no. Una noche, junto al fuego, Cam preguntó, Padre, si Dios lo ve todo, ¿no sabe que volveremos a fallar? Noé lo miró largamente antes de responder. Sí, pero aún así nos dio esta oportunidad. Sem añadió en voz baja, tal vez la prueba no era el diluvio, sino lo que hacemos después de él. El silencio fue más profundo que el de la tormenta, porque sabían que el enemigo ya no estaba afuera, estaba en cada uno. A la mañana siguiente, Noé buscó soledad, subió a una colina, donde el viento hablaba, con voz de altura, miró el arco iris aún débil en el cielo, y dijo, ¿cómo evitaré que el mal vuelva a crecer? Si vive dentro de los mismos que salvaron el mundo, la sombra bajo la vid. Pasaron los días, y la tierra reverdeció, viñas crecieron en las laderas, el trigo danzaba al viento, los árboles daban sombra, fruta y paz. Noé plantó una vid, y de ella hizo vino, un símbolo de vida, de gozo, pero también de olvido. Una tarde, bebió más de lo necesario, rió, cantó, y luego cayó dormido bajo su tienda, desnudo, como el primer hombre en el primer jardín, inocente, pero expuesto. Cam lo encontró así, no se acercó con respeto, no cubrió su vergüenza, solo miró, y fue a contar a sus hermanos, Sem y Jafet. Al oírlo, tomaron un manto, caminaron de espaldas hasta su padre, y lo cubrieron sin mirarlo, como si supieran que el nuevo mundo necesitaba ser tratado con más honra que el viejo. Cuando Noé despertó, supo lo que había pasado, y su voz, antes suave, tronó como un eco del juicio pasado. Cam, hijo mío, lo que llevamos dentro, siempre acaba saliendo, y maldita será la semilla que siembra burla donde debía haber compasión. Desde ese día, las tensiones crecieron. Sem y Jafet edificaban altares. Cam, torres, el eco del primer pecado. A medida que el tiempo pasaba, la tierra continuaba su lento pero constante renacer. Los animales prosperaban, los cultivos florecían, y las estaciones cambiaban con una regularidad que parecía confirmar la promesa de Dios. Pero las semillas de discordia ya estaban sembradas en el corazón de la familia de Noé. Cam, el hijo menor, comenzó a distanciarse. Con sus manos construía más que altares, torres, murallas, símbolos de poder. Su mirada, que antes buscaba respuestas, ahora solo buscaba control. Sem y Jafet intentaban hablar con él, recordándole las palabras de su padre, el poder no reside en lo que construyes, sino en lo que eres capaz de amar. Pero Cam no los escuchaba, y, con cada obra que levantaba, el abismo entre él y sus hermanos se hacía más profundo. Una tarde, Noé subió a la colina desde donde solía ver el horizonte. El sol se ponía en el lugar donde, antes de la tormenta, su ciudad había estado. El eco del primer pecado, el de Caín, retumbaba en su mente. La división, la rivalidad, la ira que había destruido a la humanidad no había desaparecido, solo se había disfrazado, tomando nuevas formas. Noé entendió que la verdadera oscuridad nunca abandonó el corazón humano, solo se escondió, esperando el momento adecuado para resurgir. En ese momento, Cam apareció en la cima. ¿Por qué no luchamos por lo que es nuestro, Padre? La pregunta estaba llena de arrogancia, no de respeto, y Noé, con un suspiro profundo, respondió, porque todo lo que es tuyo, hijo mío, nunca será realmente tuyo. La sombra del hombre. La nueva civilización comenzó a formarse,
pero no sobre la base de la unidad. Noé, aunque confiado en la promesa de Dios, veía que la semilla de la discordia germinaba rápidamente. Cam, con su afán de poder, comenzó a reunir a los hombres bajo su bandera, prometiendo gloria y riqueza para aquellos que lo siguieran. Su visión del mundo era diferente, no una humanidad pacífica, sino una dominada por la fuerza y el control. Sem y Jafet, temerosos de lo que su hermano estaba creando, trataron de aconsejar a su padre. Debe detenerse, dijo Sem, si no, todo lo que hemos construido caerá, como antes. Pero Noé ya no era el hombre firme de antes. La tristeza se había apoderado de él. ¿Cómo detener lo que ya ha comenzado? Respondió con la voz rota. Era como si las aguas del diluvio no solo hubieran cubierto la tierra, sino que también se hubieran filtrado en el alma del hombre. Una tarde, Noé vio a Cam en la orilla del río, mirando fijamente las aguas oscuras. ¿Qué ves?, le preguntó su padre. Cam no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija, distante. Finalmente, dijo, veo la eternidad, padre. Veo que este mundo está destinado a ser gobernado por los más fuertes. La respuesta de Noé fue un suspiro. No había forma de que su hijo entendiera que el poder absoluto no era más que la máscara de la destrucción. Y, por un momento, Noé temió que las aguas no solo hubieran destruido la antigua humanidad, sino que también borraran la esperanza de que los hombres pudieran vivir en armonía. La tentación del poder. Cam, ya convertido en un líder entre los suyos, comenzó a trazar nuevos caminos, no solo en la construcción de grandes torres y murallas, sino en la creación de una ciudad que, en su mente, sería la más grande y poderosa que el mundo jamás había visto. Él veía en el dominio de la tierra y el cielo el único camino para garantizar la supervivencia de su gente. Pero, en su corazón, también se anidaba la semilla de la arrogancia. Nosotros, los elegidos, pensaba, seremos los que decidiremos el destino de la humanidad. No dependemos de promesas divinas, sino de nuestras propias manos. Pero, ¿cómo sucede? Con todos los que buscan el poder absoluto, Cam comenzó a olvidar la lección que su padre le había enseñado, que el verdadero poder no se encuentra en la fuerza bruta, sino en la compasión y el respeto. Un día, Noé fue a hablar con él. A medida que se acercaba, vio la nueva ciudad levantada ante él, enormes muros de piedra, puertas gigantescas y torres que se alzaban hacia el cielo. La visión lo desbordó, pero también le causó un profundo temor. Cam, ¿qué estás haciendo?, preguntó Noé, con la voz cargada de preocupación. Cam lo miró sin remordimientos. Lo que debe ser hecho, padre. El mundo necesita fuerza para sobrevivir, y nosotros seremos los que la otorguemos. Noé sintió una punzada en el pecho. La arrogancia de su hijo era una repetición exacta de la maldad que había causado el diluvio. El poder no debe ser un fin, hijo mío. Si construimos con orgullo, todo se desmoronará, respondió Noé, pero su voz temblaba. Cam no escuchó, solo se alejó, seguro de que el camino hacia la grandeza no tenía vuelta atrás. La furia del hombre. La ciudad de Cam creció con rapidez. Sus hombres trabajaban día y noche, levantando murallas, creando caminos y erigiendo monumentos. Sin embargo, la arrogancia de su corazón se reflejaba en la obra misma. Cada torre que se alzaba, cada muro que se erigía, parecía desafiar la humildad que una vez había sido la base del mundo. Noé veía el crecimiento de la ciudad con una mezcla de tristeza y miedo. Recordaba las palabras de la vieja profecía, las palabras que resonaron en su corazón cuando aún se encontraba en el arca: la soberbia precede a la caída. Cam, ya ciego por su propio poder, comenzó a exigir sacrificios, trabajos forzados y obediencia total. Los pueblos cercanos, que antes vivían en paz, comenzaron a verse arrastrados por la fuerza de su ambición. Lo que había comenzado como un refugio, un lugar para reconstruir la humanidad, se transformó en una fortaleza impenetrable, gobernada por un hombre cuyo ego ya no veía límites. Una noche, el cielo se oscureció de manera extraña. No era una tormenta normal. Era como si el mismo cielo se hubiera inclinado hacia la tierra, presagiando lo inevitable. Mientras tanto, Noé estaba en su tienda,
meditando. El eco del diluvio resonaba en su mente como un martillo sobre el yunque. Sabía que el ciclo de la arrogancia humana se estaba repitiendo, pero ¿sería capaz de evitar que la catástrofe se desatara una vez más? En ese momento, una voz, suave pero firme, llegó hasta él. Era su esposa, que, con preocupación, le dijo: Noé, ¿por qué no detienes esto? ¿Por qué no frenas a Cam antes de que sea demasiado tarde? Noé se levantó, miró al horizonte donde la ciudad de Cam brillaba bajo una luz roja y, con una expresión triste, respondió: porque, mi amor, la maldad ya no está en las aguas, está en los corazones de los hombres, y ellos deben aprender a erradicarla por sí mismos. El susurro de la tormenta, la luz en el horizonte, creció hasta volverse cegadora. No era un amanecer, no era una estrella caída, era algo más antiguo, algo que había estado esperando pacientemente en las sombras del tiempo. En la ciudad de Cam, el aire estaba denso, tenso, como si la tierra misma estuviera a punto de romperse. Las grandes murallas, que una vez prometieron protección, ahora parecían una prisión, rodeando a sus habitantes en un clima de creciente inquietud. Los hombres que antes trabajaban con fervor ahora miraban al cielo con temor, como si supieran que la paz que creían haber ganado era solo un espejismo. Cam, sentado en su trono de piedra, observaba las ruinas de la vieja humanidad que había jurado nunca más volver. Sin embargo, el poder lo había cegado. No veía la verdad que su padre había intentado enseñarle. En su corazón solo quedaba la ambición, el deseo de ser más grande que los dioses mismos. Afuera, las nubes se reunían, en espirales, y el viento comenzó a soplar con fuerza. La tierra tembló levemente, como si estuviera resintiendo el peso de la arrogancia que recaía sobre ella. Fue en ese momento que Noé, ya mayor, se dirigió a la ciudad. No venía como un rey, ni como un líder de guerra, no, venía como el último guardián de la promesa divina. Con su bastón en mano, caminó entre los hombres, con la mirada firme, pero llena de compasión. Sabía lo que estaba a punto de suceder. Cam, gritó, el sonido de su voz cortó el aire tenso. Basta ya. Cam se levantó, su rostro lleno de ira y orgullo. ¿Qué haces aquí, padre?, dijo, burlón. ¿Acaso vienes a detenerme, con tus viejas lecciones, a impedir que tome lo que es mío por derecho? Noé, sin titubear, dio un paso hacia él. El derecho no se toma, el derecho se gana, y lo que estás construyendo no es un futuro, Cam, es una condena. Un rayo atravesó el cielo en ese preciso momento, iluminando la ciudad de Cam con una luz tan intensa que todos se detuvieron, mirando hacia el firmamento. El viento aumentó su velocidad y el suelo tembló con mayor fuerza. El mensaje era claro: el ciclo de la arrogancia, que había comenzado desde los tiempos de Caín, estaba a punto de culminar. El juicio del cielo, el rayo había caído, pero no era solo una señal, era un mensaje del mismo cielo, una advertencia. El viento rugía con tal fuerza que las murallas de la ciudad comenzaron a crujir, y las torres, que Cam había erigido con tanto orgullo, parecían temblar bajo la presión de la tormenta que se desataba. Noé se mantuvo firme, pero su mirada reflejaba una tristeza profunda. Sabía lo que venía, sabía que el ciclo debía completarse. El diluvio no había sido solo una prueba para el mundo, sino una advertencia para las generaciones venideras. Y ahora, esa advertencia estaba a punto de repetirse, pero de una forma diferente. Cam, escucha, gritó Noé, su voz esforzada por atravesar el viento. La tormenta no es tu enemigo, pero tu arrogancia lo será. Si no te detienes ahora, perderemos todo lo que hemos ganado. Cam, rodeado de sus seguidores, se rió con desdén. ¿Detenerme?, dijo, mirando a su padre con desprecio. El poder es mío, y no hay tormenta que lo arrebate. No necesitamos más promesas ni lecciones. Nosotros crearemos nuestro propio destino. El cielo, como si hubiera escuchado sus palabras, se oscureció aún más. Nubes rojas y negras comenzaron a girar en espirales sobre la ciudad. El mar, lejos en el horizonte, empezó a avanzar hacia la costa con una fuerza nunca antes vista. Noé, sin embargo, no podía dudar.
sabía que la humanidad debía ser puesta a prueba una vez más, y aunque su corazón se rompía al ver la necedad de su hijo, no podía ignorar la advertencia del cielo. Con un gesto firme, Noé se dio vuelta y comenzó a caminar hacia la colina, donde la nueva arca, construida por él y sus hijos, esperaba. Vacía, el arca no era solo un refugio, era el símbolo de la esperanza, el último refugio para aquellos que aún pudieran escuchar la voz de la verdad. El viento golpeó con furia, y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Cam, aún mirando a su padre, vio cómo las nubes se desbordaban y la lluvia comenzaba a caer con una intensidad que solo podía presagiar una cosa: la tormenta era solo el comienzo, el umbral del fin. La lluvia cayó sin piedad, como si el cielo mismo hubiera decidido purificar la tierra una vez más. Noé había llegado a la colina, donde la nueva arca aguardaba, ya casi completada. La estructura era más grande que la anterior, más resistente, más sólida, y, sin embargo, no era el refugio de un hombre, sino el último bastión de esperanza para aquellos que aún pudieran encontrar la salvación. La tormenta arremetía con furia, pero Noé sabía que había llegado el momento. Las puertas del arca se abrieron con un crujido, como si el mismo corazón de la tierra estuviera latiendo por última vez. Los animales que sobrevivieron al primer diluvio se reunieron, como si hubieran sentido el llamado divino, y entre ellos, los pocos elegidos, los hombres y mujeres que aún conservaban la humildad en sus corazones, se dirigieron hacia el refugio, guiados por el viejo sabio. Desde la distancia, Cam observaba el caos que su orgullo había desatado. La lluvia se derramaba sin cesar, y la ciudad que había levantado con tanta arrogancia se desmoronaba bajo su peso. La tierra se estaba inundando, y su sueño de grandeza comenzaba a hundirse, lentamente, en el barro. «Noé», gritó Cam, su voz llena de desesperación, «detente, no dejes que este castigo caiga sobre nosotros». Pero Noé no miró atrás, no había vuelta atrás. El momento de la prueba había llegado, y no podía hacer nada más. La puerta del arca se cerró, con un estruendoso golpe, y una sensación de silencio profundo lo envolvió. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero en el interior del arca había paz. Paz en el sentido de que la decisión ya había sido tomada. Los vientos aullaban, la tormenta rugía, y las aguas comenzaban a subir rápidamente, llevándose consigo los restos de lo que alguna vez fue una civilización orgullosa. Cam, de pie en el barro, comprendió demasiado tarde lo que había hecho. El poder que tanto deseaba había sido su perdición, y las ruinas de su ciudad eran ahora la prueba de su fracaso. Desde su lugar en el arca, Noé miraba hacia el horizonte. Las aguas subían, como un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene la última palabra, y en el cielo, un rayo cruzó de un extremo al otro, iluminando la tormenta en una última y dramática muestra de lo que estaba en juego: el renacer de la tierra. El diluvio rugía como un león hambriento, pero dentro del arca, el mundo parecía detenido en el tiempo. Noé y los pocos elegidos que lo acompañaban miraban a través de las rendijas, observando cómo las aguas cubrían la tierra. La tormenta parecía no tener fin, pero a medida que los días pasaban, Noé sabía que no todo se había perdido. La paz que se encontraba dentro del arca no era de la calma, sino de la certeza. Sabían que este juicio no era el final, era una limpieza, una purificación, porque las aguas no solo arrastraban la arrogancia, la codicia y la destrucción, también limpiaban la tierra para dar paso a un nuevo comienzo. Dentro del arca, los animales se movían en silencio, como si también supieran que el equilibrio había sido restaurado, aunque a un precio alto. El olor a madera y agua impregnaba el aire, mientras los días se deslizaban uno tras otro en una quietud pesada. La lluvia ya no caía con la misma furia, pero las aguas seguían subiendo, sin cesar. Una tarde, cuando Noé subió a la cubierta del arca, observó cómo el horizonte se volvía más claro. Las nubes negras comenzaban a dispersarse, y una luz suave comenzaba a filtrarse a través del caos. Era la señal. Las aguas habían llegado a su punto más alto, y ahora comenzaba el proceso de sanación. Noé no tenía miedo, sabía que el cielo había hablado,
y que la promesa de un nuevo comienzo estaba cerca. Pero también sabía que la humanidad, una vez más, tendría que elegir sabiamente. No bastaba con sobrevivir al diluvio. La verdadera prueba sería aprender de los errores del pasado. En ese momento, un cuervo voló sobre el arca. Noé lo observó, y al día siguiente, envió una paloma, buscando señales de tierra firme. La paloma regresó con una ramita de olivo en el pico. La señal era clara. El agua comenzaba a ceder. La tierra, aunque cubierta por el océano, estaba lista para renacer. Noé se inclinó en oración, agradeciendo por la misericordia mostrada, pero también consciente de que el camino por delante no sería fácil. La humanidad tenía una oportunidad, pero solo si recordaba la lección de humildad y unidad, la promesa del arco iris. La tierra, aunque inundada, comenzaba a emerger nuevamente de las aguas. Los picos de las montañas, que antes se habían perdido bajo el océano, ahora surgían como las últimas esperanzas de una humanidad que había sobrevivido al juicio divino. El sol, que hasta entonces había estado oculto entre nubes de tormenta, comenzaba a brillar con fuerza, trayendo consigo la promesa de un futuro nuevo. Noé, desde la cubierta del arca, observó cómo el agua comenzaba a descender. Los animales se movían lentamente, buscando adaptarse a la nueva tierra que se desplegaba ante ellos. La vida empezaba a renacer en cada rincón del mundo, pero aún quedaba una prueba más por superar. El día llegó cuando las aguas se retiraron, por completo, dejando atrás una tierra verde y fértil, lista para ser trabajada una vez más. Noé, sus hijos y los pocos sobrevivientes comenzaron a desembarcar del arca. La sensación de libertad era indescriptible, como si toda la creación hubiera respirado por primera vez tras el diluvio. Y entonces, como si el cielo mismo quisiera sellar el pacto, apareció un arco iris, brillante y hermoso, cruzó el cielo. Noé levantó la vista, y una sonrisa se dibujó en su rostro, por fin comprendiendo lo que significaba. Era una señal, no solo para él, sino para toda la humanidad. Con una voz solemne, Noé se arrodilló y agradeció. Sabía que el pacto que había sido hecho en tiempos antiguos no solo había sido renovado, sino que esta vez dependía de todos. El cielo no volvería a castigar de la misma manera, pero el hombre debía recordar siempre la lección, la humildad, la unidad y el respeto por la creación. Noé reunió a sus hijos y a los demás que habían sobrevivido, y les habló con el corazón lleno de sabiduría. La tormenta ha pasado, pero ahora comienza nuestro verdadero viaje. La tierra es nuestra, y depende de nosotros cuidarla. El arco iris es la promesa de un futuro nuevo, pero es nuestra responsabilidad mantenerla. El sol brillaba por completo, y el arco iris parecía una bendición divina. La humanidad tenía una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y esta vez, la lección de la tormenta no debía ser olvidada. El camino hacia la nueva humanidad del viento ahora era suave, y las aguas habían dejado una tierra limpia, lista para ser cultivada de nuevo. Noé y su familia, los últimos sobrevivientes del diluvio, miraban el vasto horizonte, donde la promesa del arco iris todavía brillaba con fuerza. Pero no se trataba solo de una señal del pasado, era una invitación al futuro. En los días siguientes, Noé y sus hijos comenzaron a sembrar la tierra, a restaurar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Los animales, que habían sobrevivido dentro del arca, ahora caminaban libres, tan diversos como la creación misma. La humanidad tenía una nueva oportunidad para aprender a vivir en armonía con la tierra, a respetar la vida en todas sus formas. Pero Noé sabía que el verdadero desafío no estaba solo en el trabajo de la tierra, sino en el corazón de los hombres. La tentación de la arrogancia y la codicia, que había llevado a la humanidad a su caída, seguía siendo una amenaza latente. La verdadera lección era que, si no se mantenía la humildad, la armonía con la creación y la unidad, el ciclo de destrucción podría repetirse. En ese día, mientras todos trabajaban bajo el sol brillante, Noé se detuvo un momento y miró el arco iris una vez más. Luego se dirigió a su familia con una última palabra de sabiduría. La tormenta nos ha enseñado muchas cosas, pero el aprendizaje verdadero solo ocurre cuando somos humildes,
cuando reconocemos nuestra fragilidad frente al misterio de la vida. Si mantenemos este entendimiento, podremos construir un futuro mejor para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Pero debemos recordar que el cielo, aunque nos haya prometido no destruirnos de nuevo, nos observa, y será nuestra responsabilidad cuidar esta creación. Noé sonrió, y, con los ojos llenos de esperanza, comenzó a trabajar junto a su familia. El ciclo se había completado, pero la historia de la humanidad apenas comenzaba. El futuro estaba en sus manos, y las lecciones del pasado serían las guías para un renacer verdadero. El sol brillaba alto, el arco iris desaparecía lentamente en el cielo, pero su mensaje permanecía intacto, la oportunidad de un nuevo comienzo estaba ahí, si se sabía abrazar con humildad. Fin. Suscríbete para recibir más historias de la Biblia en este canal.